Hola, buenas tardes. Como nadie ha pedido disculpas por la tardanza, pues la vamos a pedir nosotros mismos. Y ya está. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a hacer lo más corto posible para que la copita de amontillado de mediodía no se caliente demasiado. Y entonces decir primero que estoy personalmente muy feliz por compartir esta mesa con estos ilustres compañeros. Y va a abrir esta mesa el más joven de todos nosotros. Todos somos jóvenes, pero él es más joven aún, que se llama Ismael Chatagnier, que es sevillano del 87, pero que ha vivido en París, en Barcelona, en Cambridge, doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y trabaja en la Universidad de Montpellier y en la de Grenoble, en Francia. Y algo interesante en cuanto a Ismael, que es autor de una tesis a punto de terminar que se llama Literatura y Música en la obra de José Manuel Caballero Bonal, que es un argumento que viene perfectamente a este congreso. Y es un guitarrista aficionado que ha podido estar al lado acompañando a José Méndez, aquí de Jerez, a Rocío Márquez, a Encarnanillo, al bailador Pepe Torres, en fin, es un buen aficionado y bueno, que usted tiene la palabra, don Ismael. Muchas gracias, José María, por tu presentación. Agradecer a los miembros de la Fundación por todo el trabajo que se han pegado para organizar todo esto. Yo durante mi breve intervención, porque es un pecado en Jerez antes de las 2 no tener un catavino en la mano, quisiera hacer un breve homenaje a Caballero Bonal como poeta paradigmático para el estudio de las relaciones músico-literarias. Pero antes quisiera hacer un breve apunte epistemológico, sobre todo pensando en los investigadores y profesores que han acudido a este evento hoy, porque ya hemos visto que la literatura, las relaciones entre la literatura y la música se pueden estudiar desde las herramientas tradicionales de la literatura, la teoría de la literatura, la crítica literaria, la literatura comparada, también desde las herramientas tradicionales de la música, la teoría musical, todo lo que tiene que ver con la tradición de la armonía, de la música culta, pero de alguna manera si estudiamos esta relación desde la música, desde la literatura y desde esos elementos críticos, tenemos una cierta falta de perspectiva, ¿no? Yo quería aprovechar esta intervención y sobre todo el contexto de este congreso para citar una rama de estudios que desde un punto de vista de la focalización es muy interesante porque propone un tercer punto de vista, una rama de estudios heredera de la semiótica que es conocida propiamente como los estudios musicoliterarios. Esta rama de estudios es fundada en los años 50 por Calvin S. Brown, con un texto que se llama Literature and Music, a Comparative Study, y a partir de ahí se va desarrollando sobre todo en la Universidad Canadiense de Montreal y también tiene un centro muy importante en París. Es muy interesante porque desde un punto de vista taxonómico busca los universales que podemos encontrar en la relación sonora de la música y la palabra, ¿no? Uno de los primeros problemas que me planteaba a la hora de trabajar desde un punto de vista epistemológico en la obra de un poeta, yo me decía, bueno, cuando hablamos de una turba de nocturnas aves, es evidente que es sonoro, ¿no? Pero desde un punto de vista taxonómico, ¿cómo definimos la musicalidad de la palabra? Y es evidentemente una problemática de límites. Me fui acercando
hasta la lúgubre frontera de la llama. Así comienza el poema que José Manuel Caballero Bonal le dedica a la soleá en su opúsculo Anteo, y que resume una de las mejores cualidades de su poesía, una poesía de límites entre lo atávico y lo mestizo, entre lo vivido y lo recordado, entre el orden y el caos. Y a él le gusta recordar que la poesía es una mezcla de música y de matemáticas. Y en matemáticas, el concepto del límite define precisamente una aproximación a una realidad funcional. Y como es sabido, uno de los principales límites a los que se aproxima la poética, la biografía y la obra de José Manuel Caballero Bonal es el que resuena en esa lúgubre frontera de la llama, separando e uniendo a la vez a la literatura y a la música. Desde un punto de vista temático, la música juega un papel muy importante en la obra de José Manuel Caballero Bonal. Está presente en todos y en cada uno de sus poemarios y es el tema principal de muchos de sus poemas. Por arrimar un dato aproximativo, de los alrededor de 600 poemas que componen su obra completa, y sin tener en cuenta las letras que ha escrito para ser cantadas, aproximadamente 70, más del 10%, están íntimamente relacionados con la música. Algunos de estos poemas se titulan oportunamente Música de fondo, El papel del coro, Adagio molto, Compás de espera, De repente la música, Música no escrita, Estoy oyendo el límite del signo o El silencio que ocupa la palabra. Todas estas ideas herederas del simbolismo que ha comentado el profesor Martí están muy presentes desde un punto de vista ideológico en el autor jerezano. La música también tiene mucho protagonismo en sus 5 novelas, en la construcción de personajes como Joaquín Elguita en 2 días de septiembre, que se ganaba unos duros cantando en fiestas para señoritos, en escenas donde la música ocupa el espacio auditivo, como aquella en la que el protagonista sin nombre de Campo de Agramante se solazaba escuchando a Miles Davis, y por extensión, en un segundo grado, la música también está presente en su apreciación estética de la sonosfera, como por ejemplo el canto de las aves que acompasa el tiempo de la novela En toda la noche oyeron pasar pájaros, o la minuciosa representación del espacio sonoro de Doñana en Ágata, Ojo de Gato. En sus 2 tomos de memorias también hay múltiples alusiones a músicos, a cantantes, a poetas melómanos, a diferentes músicas latinoamericanas, la copla y, por supuesto, el flamenco, que ocupa un espacio protagonista en la obra de José Manuel, y seguramente Velázquez Gastelú podrá hablar mejor que yo de esa cuestión. Pero además de todos estos datos significativos, seguramente la influencia más palmaria de la música en su literatura sea la que ejerce en su pensamiento estético y, consecuentemente, en su poética. Esa tendencia se confirma primero por el uso simbólico de la música en su obra. La música está representada como la belleza de un orden acústico universal y después por el uso consciente de las cualidades musicales de la palabra. En el poema De repente la música la define como un fulgor inmemorial, portador de un gozo sin segundo, y cito los últimos versos: el mundo cabe en esa súbita constancia musical de haber vivido. La música es también la metáfora de una óptima reordenación del caos a través del sentido del oído, que instaura la armonía de lo invisible y que es capaz de rescatar a las palabras de su vulnerable noción simbólica, al albergar el único espacio donde el verbo es incorruptible, donde los significantes parecen poder liberarse del lastre aproximativo de los significados. La palabra, contaminada tanto por la duda como por el dogma, retorna a su origen, a su centro, en su hálito musical, que es también el espacio del silencio. Y así, todos los espacios donde suena y resuena la palabra, en la memoria, en la escritura recitada
o en el espacio de la audición interna, adquieren un prodigioso valor musical. Y si antes decíamos que aproximadamente un 10% de sus poemas se refieren a la música desde un punto de vista semántico, la musicalidad de la palabra, el fraseo musical de su prosa y de su poesía ocupan no el 10, sino la totalidad de su obra literaria. Es que podemos decir que el hecho de, como él mismo ha expresado en alguna ocasión, el que se imponga la voluntad de siempre escribir bien, pienso en el músico que se impone la voluntad de siempre tocar bien, le otorga unas cualidades sonoras a la palabra con un rango fundador. La música, en ese sentido, tiene un rango fundador en su poesía. Y no me alargo mucho más, había preparado otras cuestiones relacionadas con el arte flamenco, pero creo que José María puede hablar muchísimo mejor de todo eso. En definitiva, en relación con Caballero Bonald, muchas y originales maneras a lo largo de su obra y de su trayectoria de entablar el diálogo entre la música y la literatura, que después de casi 9 décadas y menos de 3 naufragios, siguen aportándonos muchas maneras de acercarnos a esa lúgubre frontera de la llama. Muy bien. Tomará la palabra, por favor, José María Micó, tocayo y profesor. Es catedrático de literatura en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, autor de muchas ediciones, por ejemplo, de Guzmán, de Alfarache, y sobre todo es un estudioso profundo que tiene mucho que ver también con la música de la poesía de don Luis de Góngora. Ha editado, además de Góngora, pues, y traducido obras clásicas como las sátiras de Ariosto y una selección de textos de Petrarca. Y además es un gran poeta con 5 libros publicados, Premio Nacional de Traducción en España y Premio Nacional de Traducción también en Italia, cuya obra tiene una especial incidencia. Y por si fuera poco, el profesor Micó, en el profesor Micó se unen los dos aspectos: la literatura, la escritura, la poesía y también la música, porque es cantor o cantante y guitarrista. Hoy seguramente no cantará, pero sí lo hará. No. Bueno, pero lo anuncio que a lo mejor mañana en esa mesa redonda más o menos informal que se va a producir, pues vamos a tener el gozo de disfrutar como cantor y guitarrista junto a su esposa, que también canta. Bueno, tiene la palabra el profesor Micó. Bien, voy a ser muy breve porque ya lo ha dicho todo. Ayer anuncié que aprovecharía este congreso para salir del armario. Es una historia un poco particular y voy a hablar solo una eternidad, es decir, entre 2 y 6 minutos. Uno de los textos que no tienen allí y que de los que estoy más contento en nuestra universidad, que es también de mi compañero y amigo Antonio Marí, la Universidad Pompeu Fabra, le concedió el doctorado honoris causa a Joan Manuel Serrat hace ahora 5 años y el rector me pidió que yo escribiese la laudatio. He escrito muchos textos académicos, como saben algunos de los presentes, y ese es académico por definición, ese título, pero jamás he escrito un texto académico más a gusto que ese. Y ahí digo que Serrat, entre otras cosas, consiguió dar la duración aproximada de la eternidad, entre 2 y 6 minutos, ¿no? Que es lo que dura aquellas pequeñas cosas, que es una de las cortas, ¿no? O Allò que em diuen estar enamorat, que es una de las largas, ¿no? Bueno, creo que la cita que dije ayer se puede repetir, aunque sea una repetición, porque resume todo lo que vendrá después y que será muy breve.
Ayer dije y hoy repito que hay quien tiene la suerte de creer que la poesía está en todas partes y la reconoce en el viento, en una tarde lluviosa, en un jardín salpicado de besos adolescentes o de estatuas derruidas. Yo no soy capaz de verla más que en las palabras, pero pienso también que sus males comenzaron cuando dejó de ser cantada, cuando olvidó que su esencia es la melodía y su objeto la percusión del alma. Pues bien, yo soy también de esos que tienen siempre la música de fondo, no tanto comiendo o cenando, aunque ayer la tuvimos, pero yo duermo con música y cojo todos los auriculares del AVE para luego romperlos en el sueño y por eso cuantos más auriculares mejor, ¿no? Y yo tenía ese, como dicen los italianos, sogno nel cassetto, ese sueño en el cajón que se queda ahí recluido y no era consciente de hasta qué punto la música es verdaderamente mi primera vocación, aunque no tengo formación musical, pero si nos retrotraemos a los años 70, salvo imaginarme con poncho, pueden pensar en mí pues tocando el cuatro venezolano, el charango, la guitarra relativamente mal y algunas flautas andinas y alguna cosa así, porque me gustaba Inti Limani, Quilapayún, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa y después ya algunos más modernos como Silvio Rodríguez, en fin, y todos los cantautores españoles también que han sido en parte mi formación. Luego tuve una época de jazz, me compré un saxofón que revendí cuando empecé la tesis doctoral sobre Góngora, porque dije o Góngora o el saxofón. Espero no haberme equivocado, pero al final he vuelto en cierto modo a ese pasado, ¿no? Y por tanto para mí la poesía y la música van siempre de la mano. De hecho, debe ser algo freudiano, uno de mis libros, aquí aludiré a textos que no están aquí, uno de mis libros se titula Letras para cantar, ¿no? Letras para cantar que nadie cantó, se podría haber añadido, ¿no? Como el teatro de Cervantes, comedias y entremeses nunca representados, ¿no? Entonces esas letras para cantar que nadie cantó siguieron en una edición ampliada después que se tituló Verdades y Milongas, ¿no? Ni la editorial Pamiela, que publicó la primera, ni la editorial DVD siguen ahora, de manera que espero no haber contribuido a su ruina. Desde luego no contribuí a su prosperidad, pero en cualquier caso ahí están esas canciones. Y había una, que es el único poema que yo he escrito pensando que podía ser una canción, que se titula Blanca y Azul. Y pensé que podía convertirse en canción y al final, 20 y tantos años después, como nadie escribió la música, la escribí yo. Pero esto se juntó con un regalo del destino, porque, en fin, a estas alturas, como no tenemos la copita delante, yo creo que, a pesar de ello, puedo decir que estamos entre amigos. Si estáis aquí es que ya somos amigos resistentes, ¿no? Y yo lo resumo de esta manera, para que se vea que no es mérito mío, sino, en cierto modo, como he dicho, un regalo del destino, ¿no? El sueño de mi adolescencia era acostarme con una cantante y resulta que lo he estado haciendo durante 30 años sin saberlo. Y por tanto, digamos, se resume todo diciendo en que he intentado estar a la altura de las circunstancias, a la altura de este regalo del destino y acabando escribiendo la música para mis canciones. Ahora son ya unas 15 o 16 las que tengo escritas. Hicimos un primer disco de tangos, porque a mí las letras del tango me han parecido siempre extraordinarias. Hay algunas de Homero Mansi, de Discépolo y de otros que son poemas con música, porque se le añadió la música, de Alfredo Lepera también. Y entonces hicimos ese primer disco de homenaje al tango, casi artesanal, solo guitarra y voz, con un bandoneonista muy bueno que corre por Barcelona en 2 temas. Y ahora, y es una pena que este congreso no haya sido la semana que viene, porque en estos días, aparte de que está volando la cantante hacia aquí, pero en estos días nos llega teóricamente nuestro segundo disco, que se titula Memoria del Aire. De todo esto pueden ver algo en nuestra web, martaimico.com, y si tienen curiosidad, por eso ha servido también para abreviar, tienen ahí esas postalitas que cuentan un poco lo que somos. Y he aprovechado para hacer un homenaje a Diego del Gastor, que es un guitarrista flamenco. Yo posiblemente las personas a las que más admiro son los guitarristas flamencos, porque yo nunca llegaré a hacer todo eso que hacen, de manera que estoy muy contento de estar aquí con Ismael. Yo he estado 30 años sin tocar la guitarra y ahora estoy intentando recuperar un poco el tiempo perdido, pero he aprendido en parte también de Cervantes, que a esta edad mía no había ni siquiera escrito el Quijote, que los cincuentones aún podemos hacer algo, ¿no? Y entonces yo he tomado la decisión de ser consecuente con mis sueños
y escribir la música para mis poemas, y he tenido la suerte de encontrar una cantante muy cerca y no he tenido que ir buscándola por ahí por las noches de farándula, sino que resulta que la tenía en casa. De manera que agradezco de nuevo a José Ramón Ripoll. En estos días conmemoramos el primer año de nuestra amistad, ¿no? Y que me haya incluido aquí no por razones estrictamente académicas, sino también musicales. Por tanto, esa memoria del aire es ahora, espero, y dentro de unos días de todos, con alguna sorpresa que ya verán y que no puedo decir ahora. ¿Se oye? Sí, ¿no? Mauricio Sotelo me ha pedido, por favor, ser el último porque tiene preparado algo para no tener que mover esta mesa ni los aparatos que están aquí. Así que yo voy a decir algo rápidamente también, porque este congreso efectivamente lleva el título de Literatura y Música, y a mí me han sugerido que hable de literatura y música, pero música flamenca, que estos dos elementos, como ustedes saben, el literario y el musical caminan juntos y a la hora de manifestarse forman un solo cuerpo. Podemos recitar, por ejemplo, una letra flamenca, te quise sin darme cuenta y ahora que olvidarte quiero, qué trabajito me cuesta. Un texto, por cierto, para mí de una gran belleza poética porque en 3 versos encierra todo un mundo. Pero esta belleza poética, en el caso del flamenco, alcanza su máxima altura artística, su culminante nivel de expresividad, cuando interviene la música, en este caso el diseño melódico y la estructura rítmica de la solea por bulería, o como dicen aquí en Jerez, de la bulería para escuchar, es decir, una bulería que por sus características, en concreto por su cadencia, por su compás más pausado, no es apta para ser bailada. Pues las letras constituyen el suntuoso patrimonio literario natural del flamenco. Federico García Lorca, en el Cante Hondo, primitivo cante andaluz, su canto andaluz, su conferencia famosa, dice, y él las llama abiertamente a estas letras, las llama poemas. Dice, una de las maravillas del cante hondo, aparte de la esencial melódica, consiste en los poemas. Y en otro momento afirma, no hay nada, absolutamente nada, igual en toda España, ni en estilización, ni en ambiente, ni en justeza emocional, y también causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta en 3 o 4 versos, como acabamos de ver, toda la rara complejidad de los más altos momentos sentimentales en la vida del hombre. El poeta y flamencólogo, bueno, a mí flamencólogo me pasa como a mi amigo Enrique Morente, a mí me suena como a medicina para las diarreas, ¿eh? Entonces, Enrique Morente decía flamencólicos. Bueno, yo creo que por ahí. Bueno, pues el poeta y profesor Ricardo Molina, hablando de las letras flamencas de tipo amoroso, decía que la variedad, el apasionamiento, la riqueza de las coplas amorosas es insondable. Nadie, desde Safo a Bécquer, desde Catulo a Pedro Salinas, ha expresado con más intensidad el amor, ni con lenguaje más directo y patético, para terminar diciendo que el mundo espiritual de las coplas es esencialmente humano. Y en este caso me refiero a las letras que constituyen una herencia literaria que ha ido pasando de generación en generación y de las que desconocemos su autoría, apareciendo equivocadamente, como ustedes saben, en los créditos discográficos con el membrete de popular, letra popular o populares, como si el pueblo fuese una especie de ente abstracto que escribe letras. Bueno, esas letras en realidad, al menos para mí, han sido elaboradas por alguien, por lo que sería más justo llamarlas letras anónimas o de un autor anónimo. Antonio Machado y Álvarez, como saben ustedes, el padre de los Machado, que escribió el libro Colección de Cante Flamenco,
publicado en 1881, anota que los cantes flamencos, o lo que es lo mismo, las letras flamencas, constituyen un género poético predominantemente lírico que es, a nuestro juicio, dice Machado Álvarez, el menos popular de todos los populares. Y también Eugenio Cobo dice que la mayor parte de las letras flamencas se han cantado y se siguen cantando, se crean en las últimas letras del XIX. Debe referirse a las letras escritas compuestas por los poetas profesionales, aunque también a las transcritas y recogidas por los antólogos. El primero y principal es Machado y Álvarez, pero también Rodríguez Marín, Montoto, Villaespesa, etc. Fernando el de Triana también hay que tenerlo en cuenta, porque además de haber sido un cantador, como se decía en la época notable, escribe la mayoría de las letras que popularizan los artistas. Fernando de Triana, nacido en 1867 y fallecido en 1940, es autor de un libro muy interesante, publicado en el 1935, que se llama Arte y Artista Flamenco, y además fue el creador de una malagueña que lleva su nombre. Y un caso parecido, el de don José Cepero, nacido aquí en Jerez en 1888 y fallecido en 1960, que en su tiempo fue conocido como el poeta del cante, que escribía no sus propias letras, sino otras para otros cantadores de entonces. Y Rafael Alberti dijo de Cepero que no era un poeta culto, pero sí un gran poeta popular. También Lorca dice: nuestro pueblo canta las coplas de Melchor de Palau, de Salvador Rueda, de Ventura Ruiz Aguilera, de Manuel Machado. Pero anota lo siguiente: ¿qué diferencia tan notable entre los versos de estos poetas y los que el pueblo crea? El pueblo, los del cantador anónimo. La diferencia que hay entre una rosa de papel y otra natural. Bien, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero quiero terminar apuntando que habría que hablar muchísimo sobre la poesía flamenca como un género que canta. Y habría que hablar de la poesía de autor referida al flamenco, desde Rilke hasta Manolo Río Ruiz, Antonio Hernández, Caballero Bonal, Lorca, Alberti, Quiñones, Félix Grande, José Ángel Valente, que tanto se ocupó del flamenco. También hablar de los viajeros románticos, pero en otra ocasión, Richard Ford, Davilliers, Dimas, Gautier, los nuevos viajeros románticos que estuvieron por nuestras tierras sobre los años 60 y 70, como Don Poren o Brooke Cerne, William Bachabauk, Steve Kahn, Estela Satania, que anda por aquí con nosotros, el teatro y la novela y el flamenco, Quiñones, Landero, Hernández, periodistas y el flamenco, con Ángel Álvarez Caballero, Alfredo Grimaldo, Juan José Telle. En fin, un programa bastante extenso para otro momento. Termino. Félix Grande define de manera magistral y en forma de epitafio a lo que escribimos y estamos en el flamenco. Poetas flamencos, criaturas de la sombra, la santa tierra os dé el reposo y el respeto que no supo daros la vida. Gracias. Rápidamente, gracias. Mauricio Sotelo. Para mí, y algunos que seguramente no están de acuerdo, peor para él o para ella,
Es un artista que admiro muy profundamente. Conozco su obra, ha estado en mi programa de radio en varias ocasiones presentando obras suyas, he escrito de él en las páginas del Cultural, donde estoy desde hace 10 o 12 años, más bien 12 que 10, y llevo allí las páginas de flamenco. Para mí es el don Manuel de Falla de nuestro tiempo. Así que, compositor, director de orquesta, estudió en Viena, en Berlín, en Venecia, muy ligado a Ligeti, a Stockhausen, a Lachenmann, a Luigi Nono, con el que tuvo una especial relación. Premio Nacional de Música, Mauricio, pues entre otras muchas obras, sonetos del amor oscuro sobre textos de Lorca, como Llora el agua, Cripta sonora para Luigi Nono, Muerte sin fin, Si después de morir, con textos de José Ángel Valente. Y por último cito su obra a la que tuve el privilegio de asistir cuando se estrenó en el Teatro Real de Madrid, la ópera El Público, que está basada sobre la obra de teatro del mismo nombre que escribió Federico García Lorca. Con Mauricio han trabajado muchísimos flamencos, desde Enrique, que aquí lo vemos los dos que están muy contentos y muy felices, nuestro recordado y queridísimo y admirado amigo Enrique Morente. Actualmente trabaja con Arcángel, pero también ha pasado Carmen Linares, el guitarrista Cañizares y tantos otros, en fin, Mauricio Sotelo. Buenas tardes. Muchas gracias, querido amigo. El santo reside en las letras, pero solo se revela en la palabra que dice, vibra, canta. Me recordaba con insistente frecuencia José Ángel Valente, citando al filósofo italiano Massimo Cacciari estas palabras en un lúcido ensayo sobre el Moisés y Aarón de Schoenberg. Y es que, como insistía Valente en Material Memoria, se escribe por pasividad, por escucha, por atención extrema de todos los sentidos a lo que las palabras acaso van a decir. No se trata de decir, se trata de escuchar, insistía Valente. Estuvimos también con nuestro querido amigo Enrique Morente, y Enrique decía, con motivo del Premio Nacional de Música del 94, que efectivamente es más difícil aprender a escuchar que aprender a cantar. Estas breves citas apuntan a un concepto musiqué, que es la unión indivisible de música y palabra, como era el caso, por ejemplo, en la tragedia griega, en el periodo clásico, a Esquilo, por ejemplo, 525-456 a.C. Quiero insistir en la escucha, en la oralidad. Fue Luigi Nono el que me dijo que hacía en Viena. Yo me fui con 18 años a estudiar en Viena y me dijo, es una ciudad de fascistas. Vuelve a España y mete la oreja en los círculos del flamenco y en la música de las catedrales. Se refería a la música de Guerrero, Morales, Tomás Luis de Victoria. Con Tomás Luis de Victoria fueron las primeras conversaciones que tuvimos con el amigo Enrique Morente para una obra de la que les voy a poner un breve fragmento, que es Tenebre Responsoria,
y trabajamos a la memoria, trabajamos sin partitura, como dicen los flamencos. La música se lee en el agua, y eso es algo en lo que me insistió Enrique Morente y en lo que me insistió mucho también Luigi Nono. La escritura es posterior, es como el diario de un caminante. No hay una escritura de la que nace la música, no. Hay una escritura que es posterior. Por supuesto, hay un ejercicio que no solamente los compositores actuales, sino en muchas épocas de la historia, que ha sido la notación ciega o la notación sorda al sonido, a lo que el propio sonido apunta. Y Luigi Nono hablaba de la riqueza del flamenco, de la tradición oral, y me recordaba que es quizá una de las pocas tradiciones vivas en Europa del arte, de la memoria, del arte mágico de la memoria, en el sentido no solamente de los griegos, sino en el sentido de Giulio Camilo, en el sentido del veneciano Giulio Camilo o de Giordano Bruno. Solamente señalar hacia ese horizonte riquísimo y profundo de la escucha y de la tradición oral, he elegido 3 breves fragmentos, cada uno de 1 minuto de duración. Uno que es mi primer encuentro con Enrique Morente, que es un concierto Tenebre Responsoria sobre los responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, que estrenamos en el año 93, el 30 de marzo del 93, un concierto dirigido por mí mismo con el Clan Forum de Viena, con Enrique. Les pondré un muy breve fragmento de este encuentro. Después, solamente también un breve fragmento en vídeo de mi música, se ha llamado Flamenco Espectral, de los análisis de un sonograma de una martinete y tonada de Enrique Morente, en el que verán ustedes el sonograma y la traducción al cuarteto, a un cuarteto de cuerda, que nace después de mi primer cuarteto, que fue un encargo para el Beethoven Fest, de la Casa de Beethoven, para el cuarteto Artemis, y para el segundo nace esta obra que se llama Audeis. Audeis es voz griega, que quiere decir con voz humana. El canto siempre unido a la palabra. Y por último, estas palabras de santo, 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 que aparecen en el texto de Lorca, y decir que el texto, esta ópera fue compuesta, por supuesto, por escucha, por espera, y que hay palabras que en un texto escrito no tienen la misma dimensión que adquieren en una arquitectura sonora. No me enrollo más. Voy a poner estos 3 breves ejemplos. Como les digo, Tenebre Responsoria, quizá me ayudaste un poquito. Yo tenía preparado un keynote en mi Mac, pero no tenemos la conexión, entonces lo tengo. Sí.
pozo de fatiga que un buen manantial tenía. Ay, a la paz que crece el agua, van creciendo mi fatiga. Y aquí seguimos. Thank you.